Bueno, te pido nada más que me des ahí el clic. Si se está bien, yo no sé si está. Fíjate si está bien. Tac, tac. Está en video y le das clic y nada más. Bueno, vamos a estudiar Parashat Shavua. ¿Está bien? La Perashá Matot Masé. Y vamos a dar un cuentito primero. Empiezo con un cuentito simpático para entrar en clima. Dice así. Ante un grupo de niños, un hombre narró la siguiente historia. ¿Está bien? La persona va y le narra una historia a esos chicos. Había una vez un muchacho quien era hijo de un entrenador de caballos. El padre del muchacho era pobre y contaba con apenas unos pocos recursos para mantener a su familia y mandar al muchacho a la escuela. Una mañana en la escuela, estando el muchacho en la clase, el profesor le pidió a los alumnos que escribieran la meta que quisieran alcanzar para cuando fueran adultos. Está bien que cada uno escribe una redacción. ¿Cuál es tu meta? El joven escribió una composición de 7 páginas esa noche en la que describía su meta. Escribió un sueño con mucho detalle, lo que él soñaba. Hasta dibujó un plano del proyecto. El rancho, la ganadería, el terreno y la casa en la que él quería vivir. En fin, puso todo su corazón en el proyecto y al día siguiente se lo entrega al profesor. Está bien, su sueño era tener una estancia, algo grande, pero eran de pocos recursos. 2 días más tarde recibió de vuelta su trabajo reprobado. Y con una nota que decía, venga a verme después de la clase. Pobre, él se esmeró todo, hizo todo bien. El chico del sueño fue a ver a su profesor y le preguntó por qué me suspendió. El profesor le dijo, es un sueño poco realista. ¿Qué tipo de profesor es este? Es un poco realista para un chico como tú. No tienes recursos, vienes de una familia pobre. Para tener lo que quieres, hacen falta muchas cosas y además mucho dinero. Tienes que comprar el terreno, pagar por la cría original, después tendrás muchos gastos de mantenimiento. No podrías hacerlo de ninguna manera. A continuación, el profesor agregó, si vuelves a hacer el trabajo con objetivos más realistas, voy a reconsiderar tu nota. Pero el otro, pobre, dice, pero más realista. El chico volvió a su casa y pensó mucho. También le preguntó a su padre qué debía hacer. Este le respondió, mira, hijo, tienes que decidir por ti mismo. De todos modos, creo que es una decisión importante para ti, ¿cierto? Finalmente, después de reflexionar durante una semana, el chico entregó el mismo trabajo sin hacer cambio alguno. Le dijo al profesor, usted puede quedarse con mi mala nota. Yo me quedo con mi sueño. Al concluir el hombre, lindo, ¿no? Miró a los niños, el hombre que estaba contando la historia, y les dijo, les cuento esta historia porque es mi historia. Aquí estamos en medio de la casa de mis sueños, lo tenía invitado a todos, dentro del rancho que me propuse conseguir, porque esa era la meta de mi vida. Aún conservo aquella tarea del colegio enmarcada sobre la chimenea, la tarea que puso. Luego agregó, lo mejor de la historia es que hace 2 años, ese mismo profesor trajo a 30 chicos a visitar mi rancho. Y al irse el profesor me dijo, mira, ahora puedo decírtelo. Cuando era tu profesor, era una especie de ladrón de sueños. Durante esos años, le robé un montón de sueños a los niños. Por suerte, tuviste la suficiente fortaleza para no abandonar el tuyo. No dejemos que nadie nos robe nuestros sueños, ni tampoco le robemos a otros los suyos. Ahí en el lindo cuentito. Cuento para empezar con mucha fuerza. Muy bien. Y bueno, Besrat Hashem. ¿Esto lo sacó? Fotocopia. Sí, le saqué fotocopia para dárselo. ¿Quieren que se la reparte ahora? Sí. Antes que me olvide. Hace por ahí. Espero que haya para todos. Vamos de ahí. ¿Está bien? Tomen de ahí. Ya, le sacó el cuentito. No sé, ya tienen un cuentito para la mesa de Shabbat. Y ahora repartimos y vamos a la Perashá. ¿Entregué otra hoja? De las hojitas.
Una. Dos. Tres. Bueno. Estuvimos estudiando la Perashá en otros distintos lugares. Analizamos el tema de Reubén y Gad, de toda esa discusión con Moshe Rabenu. Analizamos el tema de la guerra contra Midian. También está en esta Perashot. Analizamos el tema de los viajes, porque todos los viajes en el desierto aparecen también en esta Perashá. Hay un tema que todavía no analizamos, que lo vamos a ver ahora. Es el tema de cómo empieza la Perashá. ¿Está bien? Habla de promesas. Las promesas. Vamos a leer el texto. Leemos el texto y hacemos las preguntas. Capítulo 30, Pasuk 2. Y le dijo Moshe a los jefes de las tribus de Israel. ¿Tienen? Esto es lo que ha dicho el Eterno. Si un hombre formulara una promesa al Eterno, no violará su palabra. Obrará conforme a lo que ha dicho su boca. O sea, el tema central es la importancia de respetar lo que prometes. Pero es la pregunta, ¿no? ¿Quién se lo dice? ¿Moshe a quién se lo dice? A los jefes de las tribus de Israel. ¿Por qué hay que decírselo a los jefes? ¿A quién tiene que decírselo? A todos, ¿no? Al pueblo. Y le dijo Moshe al pueblo. ¿Por qué hay que decirle esto a los jefes? ¿Entendieron la pregunta? Muy bien, sigo. Si una mujer formulara un voto estando en la casa de su padre y su padre guarda silencio al escuchar el voto, la promesa queda en pie. Mas si su padre desaprobara la promesa, no será válido el voto o la promesa. Y el Eterno la perdonará. O sea que, si el padre lo anula, se anula. Está bien. Primero, ¿por qué lo puede anular el padre? Y el Eterno lo perdonará. ¿Qué hay que perdonar? ¿Qué hay que perdonar? Le dijo, si ella hace una palabra, una promesa, el esposo o el padre la anula. Y Dios la perdonará. ¿Qué hay que perdonar? ¿Que violó algo? ¿Entienden o no entiendo? ¿Qué hay que perdonar? Sigo. Si ella fuera casada, antes habló del padre, y si es casada, y formular una promesa, y su esposo guarda silencio al escuchar el voto, la promesa queda en pie. Mas si su marido desaprobara la promesa, no será válido el voto o la promesa, y el Eterno la perdonará. De nuevo, ¿por qué? ¿Perdonar a qué? Y el texto sí, es más largo, son como 14 pesukim, y al final me habla también de las promesas de los hombres. Entonces, raro, un montón de pesukim para la promesa de las mujeres, y para el hombre un pasuk solo. ¿Por qué? ¿Entendieron el texto que queremos analizar? Objetivo de la clase, la importancia. ¿Está? Preguntas. Los que vamos a analizar las preguntas. 1. ¿Por qué estos temas debían ser dichos los jefes de las tribus? ¿No? ¿Qué tiene que ver? Segunda. ¿Por qué hace falta 14 versículos para referirse a las promesas de las mujeres y solamente un versículo para la promesa de los hombres? Tercera. ¿Qué quiere decir cuando dice y Dios la perdonará? Si ya dijo que esa promesa fue anulada, entonces no hay lo que perdonar si fue anulada. Si la promesa no la cumplí, entonces hay que ver si me perdono o no. Pero si no tengo obligación, entonces ¿por qué? ¿Por qué el padre puede anular las promesas de sus hijos y no los hijos la promesa de sus padres? Que sea recíproco. Bueno, está bien. ¿Por qué el marido puede anular la promesa de su esposa y la mujer no puede anular la promesa de su marido? El feminismo diría, ¿por qué no hay igualdad? No, pero hay que ver por qué. ¿Prometer está bien o está mal? ¿Está bien prometer? Pero no es peligroso y entonces ¿para qué meterte en el problema? Por eso se dice blinder. A veces hay gente todo lo que dice blinder, ya le dice al More, no nos diga blinder porque está bien. ¿Las promesas son algo bueno o algo malo? ¿Es bueno prometer o no es bueno prometer? ¿Por qué el tema de las promesas es lo que elige Dios para concluir sus ordenanzas a Moshe? Interesante, ¿eh? La última orden que Dios le da a Moshe, como orden, terminando el libro de Bamidbar, es el tema de las promesas. ¿Por qué Dios habrá querido terminar con este tema? Para cerrar algo. ¿Qué está cerrando con el tema de las promesas? Y la última, el contexto. ¿Qué significa el contexto? Siempre es importante el contexto. ¿Dónde figura el tema? ¿Por qué acá? ¿Por qué no figura en Bereshit? ¿Por qué no preguntan en Shemot, en Vayikra? ¿Por qué al lado de qué tema? ¿Se entendió las preguntas? ¿Tienen alguna respuesta que quieren dar? ¿Vamos a empezar directo? Vamos. Primero contestamos el... Y la primera promesa cuando vino, cuando las dos tribus quedaron afuera, ¿no?
justamente el tema de Reubén y Gad, que al final vienen Reubén y Gad y se quieren quedarse del otro lado de Jardín. Y Moshe le dice, les hace prometer que ellos van a pelear con toda Israel. Entonces, ¿te acuerdas? Nuestra pregunta fue, ¿por qué el tema de promesa viene ahora? ¿Está bien? Dos respuestas. Una, al final de la Perashá Pinhas, semana pasada, nos había ordenado acerca de las ofrendas, Korbanot, que el individuo había prometido traer a Dios. O sea, ¿cuál fue el último tema? Promesa. Pero promesa de Korbanot. Él prometió traer un Korban, tiene que traerlo. Es por eso que ahora comienza hablando de las promesas en general. ¿Entendió la primera respuesta? Contexto. ¿Cómo terminó la semana pasada? De las promesas de traer Korbanot. Entonces, ¿de qué empezó a hablar Dios? De las promesas. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cómo empezó esta perashá? Todo el tema de las promesas, no en Korbanot, en general. Si haces una promesa, ¿tenés obligación? ¿Es una misma? No. ¿Está bien? No. Dos. Otra posibilidad. Es porque el próximo tema a tocar es las tribus de Reubén y Gad. Quieren las tierras que conquistaron de los reyes de Sihón y de Og. Y Moshe los hace prometer que antes deberán ayudar al resto de las tribus a conquistar sus tierras. ¿Entendió las dos respuestas? ¿Qué contestamos? Hasta ahora fui técnico, ¿no? Una respuesta técnica. ¿Por qué aparece el tema de la promesa ahora? Tiene que ver con lo anterior y tiene que ver con lo que viene después. Está bien ubicado. El tema que venimos hablando últimamente son promesas. Promesa de los Korbanot y promesa de Reubén y Gad. Entonces ahora te hablo de las promesas. ¿Se entendió? Bien. Ahora habla de tener cuidado cuando prometemos. En el libro de Coelet, ¿quién escribió Coelet? ¿O a quién se atribuye Coelet? Shlomo Amelech. Capítulo 5, versículo 1 al 6. Dice: no seas precipitado con tu boca. No se apresure tu corazón en pronunciar palabras delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por lo tanto, sean pocas tus palabras. Según lo que dice Shlomo, ¿ustedes dirían que está bien prometer o mejor no meterse, mejor es peligroso? Dice, mejor no habla... Pero por otro lado, vamos a ver que hay partes de mitzvot que tienen el tema de la promesa. Pero por otro lado, Shlomo me dice, cuídate mucho en lo que decís. La voz del insensato, la voz del tonto, viene con multitud de palabras. ¿Está bien? Cuando hicieres una promesa a Dios, no te demores en cumplirla. Acá la gravedad. Vos no estás obligado a prometer. Ahora prometiste, subiste al Sefer Torah el otro día, sí, y diste una donación, prometiste una donación, y la diste después, uy, me olvidé. No, ¿para qué prometiste? No, entonces no hay que... No, cuando donás, ahí se dice, bliner, por ejemplo, para que no sea nada. Lo voy a dar, pero que no, que si tiene estatus de promesa, no, puede ser como, pero enseguida anda y cubrila enseguida. Está prohibido prometer y hay que cuidarse mucho, porque si prometés y no cumplís, Dios dice, ¿para qué prometiste? Es que cuando subimos a la Torah, nos dan una braja especial sí. por esa... Porque subir a la Torah una verajala, sí. Además de la brajada sí. que nos dan corriente, sí. nos dan una continuación. Sí. Entonces, ellos, en realidad no sé si preguntan, no. Hay lugares que te acostumbra a donar, hay lugares que no. Depende de la costumbre del Betacneset. Sí, pero si uno promete, es una promesa, ¿no es cierto? Sí, por eso normalmente el que está diciendo dice Shemit Nadev Blineder. ¿Bien? Dice, sí, él para cuidarse dice Shemit Nadev, que él quiere Nedibut, quiere donar, Blineder. Pero si no, si uno dice quiero donar 18 yocalim, 20 tal, decí, pensá. Hay que decir Blineder, para que sea una promesa. Hay una fórmula que muchas veces... A ver, la fórmula de Shimon. La fórmula mía siempre cuando subo a la Torah, gracias a Dios, y hago verajá para todos. Sí. Cama, mataná. Hago un mataná. Una mataná. ¿Cuánto va a ser mataná? Que todavía no decís cuánto. No digo cuánto. Y después en la semana lo das. Ha habido gente. Está bien. 300, 400 cheques. Y pasa un mes, 2 meses. Y después no lo pueden cumplir. Está bien. Creo que te lo pagué. Así mataná. Está bien, mataná. Está bien, es una forma. Igual esa mataná también es... claro, pero hay que cumplirla. Pero esa mataná, aunque sea un shekel, tiene que ir y cumplirla enseguida, exacto. Están. Quería preguntarle qué tan conveniente es hacer una promesa bajo una condición, porque hay gente que a veces promete y dice,
prometo, pero cuando pueda, cuando lo tenga, cuando... Ah, vos decís que haces una promesa a condición. A condición. Ah, eso vamos a ver. Pero, mira, la verdad que hay alajot para todo tipo de promesas y cómo se puede hacer una promesa. Pero si la promesa contiene la condición, también la obligación recae solo cuando la condición se dé. Depende cómo hizo la promesa, siempre. Está bien, pero por eso, Blinedar, está bien. Sigo. Entonces, no te demores en cumplirla, porque Él, Dios, no se complace, segunda hoja, en los insensatos. Cumple pues lo que has prometido. Es mejor no prometer, miren lo que dice Shlomo Amelech, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. O sea, no dice que está mal prometer, pero si vas a prometer y no cumplís, ¿sabes qué? Antes que prometas, ¿hiciste algún pecado? No. Pero cuando prometiste y no cumpliste, ahí hiciste un pecado. No permitas que tu boca haga pecar a tu ser y teme tú a Dios. Esto tiene que ver con temor a Dios. Lo que podemos concluir de este texto es que la palabra del ser humano es muy importante y tomadas muy en cuenta por Dios. Por lo tanto, no debe pronunciar promesas que no vaya a cumplir. O sea, pero no dijimos que está mal prometer si vas a cumplir 100%, pero hay que cuidarse. Hemos visto que varias veces Dios dice que la perdonará. A ver, ¿se les ocurre por qué? ¿Por qué dice la perdonará? Si en verdad se anuló la promesa. Entonces, ¿por qué decir? Y Dios la perdonará. Cuando dijo... De aquí deducimos que es algo grave y que Dios lo toma muy en cuenta, y a pesar que la promesa se anula, igualmente necesitamos que Dios nos perdone. ¿Ven? Una posibilidad. ¿Por qué dijo Dios perdonará? Al fin y al cabo ella hizo la promesa, sí. El esposo la anuló inmediatamente, sí. Y por eso no hay que cumplirla. Pero lo dijo. En verdad se anula. Pero por eso dice el pasuk y Dios la perdonará. Necesita el perdón. Como que hay que cuidarse. Otra, prometer y no cumplir es una falta de respeto muy grande. Aunque el motivo por el cual no pudo cumplir su palabra era algo que estaba fuera de sus manos, o ya sea porque su padre o su marido le anularon la promesa. A pesar de que aparentemente ella no tiene ninguna culpa, hace falta que Dios la perdone, pues debería haber pensado antes de emitir una promesa. Lo que Dios me está diciendo es, antes de hablar, pensá. ¿Y quién normalmente es más impulsivo en estos temas? ¿El hombre o la mujer? Ah, entonces a lo mejor eso me viene a contestar, porque hay tantos pesukim que habla de la mujer y menos. Porque normalmente la mujer es más... Normalmente, hay hombres también más impulsivos, pero normalmente la mujer a veces es más impulsiva. Está bien, hay una de las explicaciones que dice que por qué después de tener un hijo o una mujer tenía que traer un corbán. ¿Por qué? Porque después de tener un hijo, es difícil, nosotros no pasamos, somos hombres, no sabemos lo que es un parto, pero la mujer, entonces a veces después del parto dice, no quiero más mi hija, no quiero nunca más, es como que dice como que promete que no, por eso tiene que traer un corbán, porque después sí quiere traer hijos, pero en el momento es difícil. No apresurar, meter y luego no cumplir. Sí, Shimon. No, yo cuando muchas veces lees, hay una frase que a mí siempre me ha fastidiado, cuando dice la gente que Dios te lo pague. Que Dios te lo pague. Le has hecho algo, que Dios te lo pague. Que Dios te lo pague. Está bien, quiere decir que Dios te recompensa. Esforzar a que Él se evita el dar. Ah, el devolverla y dice que Dios te lo pague. Le haces una cosa, un favor. Está bien. Ah, que Dios te lo pague. Pero, no. Hay que ver cuál es la intención. A veces la gente tiene la intención. Que Dios te dé bendición. Claro. Depende de la intención. No, es gratitud de sí. que gracias Sí, que yo le pague esa onda que está haciendo. Claro. Pero Shimon dice que como que se exime. Como me lo decía muchas veces. Simón, me puede a ver, mamá, que yo te lo pague. Y yo, mire, perdóneme, Dios me lo pague siempre. El problema es que se lo va a cobrar a usted. Está bien, bueno. Pero yo pienso que la idea general de Dios te lo pague es que Dios te recompense por lo que hiciste. Sí, como dice, Hashem y Barejot, que Hashem te bendiga. Está bien, es verdad, pero uno tiene que también ser agradecido y devolver. Otro motivo, segundo motivo, es que puede ser que ella quería cumplir su promesa. Dice, ¿por qué dice? Y la perdonará. Digamos que ella quería cumplir la promesa. Y vino el esposo y la anuló. Pero ella quería, pero se la anuló. Y no la dejaron, su padre, su marido. Entonces Dios la reconforta diciéndole que no recae sobre ella ninguna culpa por no cumplir la promesa, sino que Dios la perdona. ¿Entiendes? Como que ella se siente mal. Uy, al final no lo hice, a lo mejor tengo un pecado. Dios te perdona, no pasa nada. ¿Se entendió? El motivo por el cual Dios le dice a Moshe, ¿por qué decir esto a los dirigentes? Es para todos. ¿Por qué decirlo a los dirigentes, a los jueces? Se dirige a los dirigentes del pueblo para hablarle acerca del tema de las promesas, es porque cuanto más importante es la persona, más debe de cuidar de cumplir lo que dice y no faltar a su palabra.
¿Con quién se tendría que aplicar hoy en día? Que prometen y después... Claro, con los políticos. Antes de las votaciones, millones de promesas. Y cuando suben, ya... ¿Para qué prometiste? No se olvidaron. Cumplí. Si prometés, cumplí. O sea, ¿quién más tiene el deber? Los líderes. El padre, ahora, ¿por qué el padre puede anular al hijo y el esposo a la esposa? Eso. El padre puede anular todas las promesas todo tiempo que él o ella es pequeño. Si el hijo tiene 16 años, el padre ya no se la anula, porque ya es mayor de edad, es desde Bar Mitzvah. 12 años mujer, 13 años varones, pues mientras es menor, es posible que prometa cosas que son perjudiciales para él o ella. Entonces el padre puede anularlas, pues sabe lo que es más conveniente para su hijo o hija. Miren que la mujer es Bat Mitzvah a los 12, o sea que la mujer madura antes. Está bien. Eso vemos que no es feminista, no es machista el judaísmo. La mujer a los 12 ya madura. Pero cuando ya son mayores, el padre no puede anular las promesas. El esposo, presta atención, ¿qué tipo de promesa puede anular el esposo? Digamos que la esposa no quiere comer tal tipo de comida. No quiero comer esta comida, no lo voy a hacer más. ¿Puede anular el esposo? Sí, porque el tema de la comida tiene que ver con la familia. Pero ¿qué pasa si lo que ella quiere prometer no afectaría en nada al esposo? ¿Eso también el esposo lo puede anular? ¿Entendió la diferencia? Vamos a ver. El esposo puede anular solo aquellas promesas que pueden influenciarlo a él o cosas que impliquen un sufrimiento para ella. Por ejemplo, ella promete que no va a cocinar tal comida o que no va a ir nunca más a tal lugar. Ella dijo, nunca más voy a ir a tal lugar, y a él le gusta ir a ese lugar. Entonces ahora un problema del matrimonio porque nunca pueden viajar ahí. No, entonces el esposo lo anula. O aún que no se va a maquillar nunca, o no se va a arreglar más. Pues todas estas cosas indirectamente perjudican a su marido. Por lo tanto, si él quiere, puede anularlo. También aquellas promesas que implican un sufrimiento a ella. Digamos que eso le implica un sufrimiento a ella. Indirectamente, eso también puede anular el marido, pues este sufrimiento o depresión que ella se ocasiona puede influenciar en la relación a la pareja. Pero aquellas promesas que no le influyen a él. Por ejemplo, ella promete que todos los días en su momento libre va a decir Teilim. Digamos, ella dice que prometió en ese año que ella quiere terminar el Teilim o quiere decir un perec todos los días en su momento libre. ¿Le molesta al esposo eso? No. ¿Todo eso el esposo lo puede anular? No. Esto el marido no lo puede anular, pues no es algo que le va a influenciar a él. ¿Se entendió? O sea, hay que diferenciar en qué temas. ¿Cuál es el motivo por el cual el hombre puede anular las promesas de la esposa y la esposa no anula la de su marido? También podría ser al revés. Esto se debe a que en la mayoría de los casos la mujer es más sentimental, ¿de verdad? En general, no digo que hay también al revés, pero normalmente la mujer es más sentimental y por lo tanto puede estar más dispuesta a prometer cosas cuando están pasando por una situación especial. Es por eso que este tema lo dejamos que lo maneje el jefe de la familia, que teóricamente, porque hoy en día depende, actuará no tan sentimentalmente, sino más racionalmente. Acá necesito la razón para tomar una buena decisión. ¿Se entiende? Muy bien. Ejemplos. Los sabios nos citan 3 midrashim que hablan sobre el tema de promesas. Midrashim. 1. Nunca se acostumbra a andar prometiendo, pues terminará cometiendo una falta. ¿Qué está diciendo este midrash? Que no se acostumbra a prometer todo el tiempo. No dijo que no prometa nunca. Dijo que no se acostumbra a prometer todo el tiempo, porque al final alguna falta vas a hacer, porque alguna no la vas a cumplir bien, falta. ¿Y para qué? 2. Rabbi Yanai. Si se atrasó en cumplir su promesa, todo su accionar es sometido a tela de juicio. Wow. El Rabbi Yanai dice cosas duras. Rabbi Yanai siempre decía cosas profundas. Si se atrasó, como que Dios, entonces ten cuidado. 3. Todo el que promete a pesar de que cumpla lo dicho, se considera transgresor. Este es raro, ¿no? Pero si lo cumplió. Pues está escrito, si se abstuviere de prometer, no habrá de él ninguna transgresión. Lo que se infiere es que si prometió, puede haber ya transgresión. Pero hay que entender este midrash, ¿no? Porque si lo de prometiste... ¿Pero qué viene a decir este midrash? Que te cuides mucho. ¿Está bien? Vemos que los jajamim no son partidarios de que el individuo prometa cosas o se prohíba cosas. Ahora podemos decir por qué. Normalmente la promesa, ¿qué es? Es algo de más, ¿no?
¿Tenemos 613 misbot? Muy bien. ¿Para qué prometes algo más? ¿Te agregas una misma 614? ¿O te prohibís cosas? ¿La Torah ya prohibió bastantes cosas? ¿Para qué te prohibís más? ¿Por qué te prohibís más cosas? ¿No es suficiente lo que la Torah dijo? ¿Entienden? Entonces, si yo tengo un sport, un deporte, prohibirme cosas, ¿sos masoquista? ¿Para qué? La Torah ya es suficiente, la Torah no es completa. Ah, vos te prohibís más cosas porque la Torah no es perfecta. La Torah es perfecta, ¿no? La Torah ya te digo, ¿para qué te agregas? ¿Entienden? ¿Qué decías? En el mundo católico están muchas cosas. Miles de cosas. Sí. Inclusive, ay, no sé qué, a quien sea, ¿no? Sí. Si me curas a mi hijo, te prometo, Pero eres imbécil. Sí. Hacer es el que da. Pídele a Hashem por la salud de tu hijo. Hay que pedir a Dios directamente. Muy bien. Miren lo que dice. Ahora, hay algún caso en la halajá que dice que la promesa es buena. Miren, vemos que los sabios no son partidarios de que el individuo prometa cosas o se prohíba cosas. Ya es suficiente con lo que la Torah nos encomendó para que además nos impongamos nuestras prohibiciones u obligaciones. Esto mismo se ve reflejado en lo que dice Rambam en el Hot de Ot. ¿Se acuerdan del Nazir? El Nazir se prohíbe el vino, se prohíbe cortarse el pelo y al final tiene que traer un corbán. Dice, ¿por qué tiene que traer un corbán? ¿Para qué te prohibiste cosas? ¿Para qué te prohibiste? Cuando se trata del tema del Nazir. No obstante, acá, existe una situación en que los sabios alaban a quien se autoimpone una promesa. ¿Qué caso? Y es cuando se trata de que la utiliza como un medio para mejorar alguna cualidad o apartarse de algún mal camino, y precisamente para ello es que la Torah lo menciona. Es lo que dice Rambam al final de las leyes de Nedarim, promesas. Todo aquel que prometió cosas, miren, para encaminar sus cualidades o para mejorar sus acciones, es alabable y elogiado. O sea que hay un lugar del Neder. Digamos que yo sé que tengo una falla, tengo esta falla, y caigo. Tengo la Torah, pero yo tengo una falla de más acá. Entonces yo digo, voy a hacer una promesa que a ese lugar no me quiero acercar nunca más, porque si me acerco, tengo la probabilidad de caer. Entonces ni siquiera quiero pisar ese lugar, o ni siquiera quiero pasar cerca. ¿Por qué se hizo esa promesa a esa persona? Porque se conoce y sabe que esa persona puede caer. Entonces, ¿por qué lo estoy haciendo? Por amor a Dios. Entonces, ahí sí, ahí es alabable. ¿Por qué el tema? ¿Entendieron el tema? A veces, yo soy una persona más, en todo tipo de cualidades morales, puedo tener defectos. Entonces vos te conocés, que vos sabés que sos así. Entonces vos podés poner una promesa para ir para el otro lado. Nos hemos sido viciosos del juego. Por ejemplo. Claro, es vicioso del juego. Entonces que ni se acerque ni siquiera a algo parecido. Aunque puede ser que a lo mejor la halajá no lo prohibiría. Pero no, porque él es vicioso del juego, entonces va a caer de nuevo. O vicioso del alcohol. La promesa es conocerse a sí mismo. Si no, es una promesa para ponerme un límite en algo que yo puedo caer. Cuando uno la pronuncia, o... No, es una misvá de la Torah. Pero es una promesa cuando uno la pronuncia, o queda en el pensamiento. Sí, no, tiene que decirlo. Hay que decirlo. Sí. ¿Por qué el tema de la promesa figura entre las últimas cosas que Dios le encomienda a Moshe? Acá eso, ¿por qué lo último? Hasta ahora nos había hablado de todos los preceptos que estábamos obligados a cumplir. Miren qué interesante, sería como, ¿por qué esta misvá vendría al final de todas? Hasta ahora, ¿de qué nos habló la Torah? De todas las misvot que estoy obligado. Las promesas son cosas extras que yo mismo me impongo, además de todo lo que Dios le encomendó a Moshe. ¿Entendieron por qué viene al final? Es como, primero te traigo todas las misvot que tenés que hacer. Entonces, ¿por qué la promesa sería al final? De nuevo, ¿están concentrados? Tengo muchas misvot. Misvot son obligaciones. Promesa no es obligación, es si yo quiero. Entonces, ¿por qué viene al final? Primero te doy todo lo que estás obligado. Y después te doy lo que si quieres agregar. Te doy la alternativa en el caso correcto. ¿Está claro? Vemos la fuerza que tiene la palabra, que con solo pronunciarla puedo prohibirme cosas para siempre. Conclusiones de la clase. Conclusiones. 1. La palabra es algo muy delicado. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de cómo se utiliza y a lo que me comprometemos. Bien. Punto 2. Cuando hace una promesa, lo hace ante Dios. Por lo tanto, no puede faltar a su palabra. ¿Está bien? No puedo faltar a lo que prometí. Es una promesa, siempre que es promesa es a Dios. Yo entiendo, solamente que no importa, digamos, el grado de promesa, porque digamos hay unas promesas que son más... Obvio, hay niveles y niveles, pero el nivel de obligatoriedad es el mismo. Sí. La Torá ya tuvo en cuenta todas las cosas que el ser humano precisa. Las promesas son positivas solo para el caso de que el individuo tenga una falencia. ¿Entendieron?
No, la verdad la Torah es perfecta, entonces no necesito prometer algo de más. Pero si yo tengo un defecto y ahí quiero prometer por mi defecto, sí. Pero si sos normal, la Torah ya es perfecta, no necesito agregar. Porque si no estaría diciendo que a la Torah le falta algo. Y la cuarta no les entregué. ¿Le entregué la cuarta hoja? No. Se las leo. Después. Los líderes del pueblo deben cuidarse más que todos los demás. ¿Por qué se lo dijo a los líderes? El que más se debe cuidar es el líder. Pues cuando ellos hacen una promesa, pueden estar comprometiendo no solo a ellos, sino todo el pueblo, que depende de ellos, los cuales deberán cumplir la promesa que sus líderes hicieron. Por ejemplo, a otro, digamos que el líder prometió algo a otro pueblo. Ahora, si él no cumple, es una guerra de esta nación contra nación. Pero ¿quién había dado la palabra? El líder. Entonces la cumplí. Tenés que cuidarte. Y Yoshua dijo que no los iba a tocar a unos giboní que se habían convertido, pero fue medio no bien. Pero después cuando los judíos lo vieron, dijeron, esto nos engañaron, hay que ir a matar. No, ya les prometimos, les dimos la palabra, por eso los tuvieron que cuidar. Y porque si dice una palabra, si la profanás, está profanando el nombre de Dios. ¿Se entendió? Entonces analizamos la importancia de la palabra. La clase que viene vamos a estudiar algo muy profundo de la creación del mundo, que tiene que ver con la importancia de cómo Dios creó el sol y la luna. Algo muy interesante, picante así para hacer algo diferente. Bueno, empezar a tallar. Hasta aquí. Si quieren la cuarta hoja. Si quieren la cuarta hojita que no les llegó, ahí la pueden pasar. Acá está la cuarta hoja. ¿Cierto que acá no me va a tocar siempre cuando digo unas cosas? A ver qué te digo, ahí te corto. Un segundito. Si no queda grabado.